La obra no estaba basada en sus años de gloria como gran mago, digamos, sus éxitos y sus últimos años, cuando llenaba los teatros en todo el mundo. Más bien estaba basada en una infancia una dura infancia que tuvo tanto en Hungría antes de partir como en Estados Unidos. ¿No? Él fue inmigrante, a los 5 años llegó a Estados Unidos y allí en las calles, en los suburbios de Nueva York, aprendió distintos artes, no tan solo mágicos, aunque sí que le sirvieron para escapar también de la miseria y de la vida que le tocó vivir, digamos. Entonces, creo yo, digamos, o lo que hemos querido con el director es centrarnos en esa formación de escapista de la vida y no tan solo del arte escénico. Siempre se ha dicho que la magia del teatro, ¿no? Que el teatro es mágico, ¿no? Y hemos querido apostar por esa magia, no la magia del ilusionismo convencional, por así decirlo, básicamente, o primero que todo, porque yo no soy mago, soy actor, ¿no? Y entonces he querido hacer magia con los recursos que yo sé hacer, digamos, y con los que el director también se siente cercano y el equipo en general, ¿no? Y por lo tanto la magia se aborda desde pequeños trucos de pantomima o de momentos mágicos como el reencuentro con su madre, con el espíritu de su padre, o con momentos que se podrían llamar de magia, de emoción y magia teatral, pero no de prestidigitación o ilusionismo. Es la primera vez en 8 años que no hago un trabajo de comedia del arte. Sin embargo, hay cosas inevitables de la comedia del arte dentro del espectáculo, ¿no? Digamos, todos los arquetipos también están presentes. En la infancia de Houdini es un pequeño arlequín también, ¿no? El Houdini ya de adulto, que tenemos algunas imágenes de él, es un capitano. Su padre un pantalone, y así más o menos yo también tiro de esos recursos de la comedia para poder recrear, digamos, un contexto y hacer un retrato un poco más completo, digamos, de su infancia y de su vida.